Si miras demasiado tiempo en el espejo, eventualmente verás algo que no debería estar allí. Sofía lo descubrió demasiado tarde, cuando su propio reflejo dejó de seguirla y empezó a observarla. Nunca olvidaré el día en que Sofía me llamó por primera vez después de la muerte de su abuela. Era una tarde gris, el tipo de día en el que la melancolía parece asentarse sin que puedas evitarlo. Había estado ocupado, como de costumbre, pero cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, supe que algo no andaba bien. Nos conocíamos desde hacía años, y aunque no hablábamos tan seguido como antes, nuestra amistad seguía siendo fuerte. Mi abuela ha muerto, dijo con una voz apagada, casi como si las palabras no fueran del todo reales. La noticia me tomó por sorpresa. Sabía que su abuela, doña Elvira, era mayor, pero siempre había sido una mujer fuerte, alguien que parecía resistir el paso del tiempo de una manera casi sobrenatural. Sofía no había hablado mucho de ella en los últimos meses, y yo no quise preguntar demasiado, respetando su espacio. Le ofrecí mis condolencias, tratando de decir lo correcto, pero pronto me di cuenta de que la muerte no era lo único que la tenía inquieta. Había algo más, un peso en su voz, una tensión que no podía explicar solo con el dolor del duelo. Me dejó algunas cosas. Continuó. Objetos viejos, ya sabéis. Cosas de la casa de la abuela. Al principio pensé que era una conversación sobre la gestión de pertenencias, algo rutinario que muchos hacemos cuando perdemos a alguien. Pero entonces lo mencionó. El espejo. Era suyo desde que tengo memoria, dijo, como si estuviera hablando de un recuerdo lejano. Siempre lo tenía cubierto en su habitación, ¿recuerdas? Nunca me dejó mirarme en él. Decía que no era un espejo común. Ahí fue cuando algo en mí cambió. Recordé vagamente aquel espejo, un objeto imponente que dominaba una pared entera en el dormitorio de doña Elvira. Recuerdo haberlo visto de niño cuando visitaba a Sofía, pero jamás le presté demasiada atención. Estaba siempre cubierto con una tela pesada y oscura, como si escondiera algo que no debía ser visto. ¿Y ahora qué vas a hacer con él?, pregunté, intentando sonar casual, pero con una creciente sensación de intriga. Había algo en la manera en que Sofía hablaba del espejo que no me dejaba tranquilo. No lo sé. Lo colgué en mi habitación por ahora. Es extraño, me da una sensación rara, pero es un recuerdo de la abuela, así que supongo que está bien tenerlo. Ese fue el comienzo. Al principio no pensé mucho en ello. La conversación cambió de tema. Hablamos del funeral, de cómo estaba lidiando con la pérdida. Pero un par de días después, Sofía me volvió a llamar. Esta vez, su voz sonaba más nerviosa, como si algo la estuviera carcomiendo por dentro. ¿Sabes? Empezó diciendo con cierta vacilación. He notado algo raro con el espejo. Me senté intrigado. ¿Qué tipo de raro? Es difícil de explicar, pero cuando me miro en él, a veces siento que mi reflejo no se mueve exactamente como yo. Es como si hubiera un pequeño retraso, como si no fuera yo del todo. Reí, aunque no de manera burlona, sino tratando de aligerar la atmósfera. Tal vez es solo tu imaginación, Sofía. Has pasado por mucho últimamente. Quizás es el estrés. Eso pensé al principio, respondió. pero ahora me doy cuenta de que hay más. Hoy por la mañana vi algo que no tiene sentido. Estaba arreglando la cama, y cuando miré en el espejo, la ventana reflejada estaba abierta. Pero cuando me volví para ver, estaba cerrada. Y no estoy loca. Su tono era serio, más de lo que me esperaba. Mi mente, acostumbrada a buscar una explicación lógica,
Trató de encontrar alguna razón sencilla. Un juego de luces, tal vez, o el simple hecho de que su casa era antigua, con esas viejas ventanas que a veces no cierran bien. Podría ser una ilusión óptica. Las luces a veces juegan malas pasadas, y más si estás cansada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente ella habló de nuevo, en un susurro. Eso pensé. Pero ahora tengo miedo de mirarme en ese espejo. Eso me dejó helado. No era propio de Sofía asustarse tan fácilmente. Era una mujer fuerte, siempre directa, pragmática. Si ella decía que algo estaba mal, debía ser cierto. Decidí visitarla. Tenía que ver ese espejo con mis propios ojos. Llegué a su casa un par de días después, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Me recibió en la puerta, con una expresión en su rostro que no había visto antes. Parecía más pálida, más delgada, como si algo la estuviera desgastando desde adentro. Subimos las escaleras en silencio, y al llegar a su habitación, allí estaba, el espejo, colgado en la pared, imponente y oscuro, con ese marco tallado de formas imposibles, como ramas retorcidas o figuras antiguas. Me acerqué y lo miré con detenimiento. A simple vista no parecía nada fuera de lo común. Pero entonces, cuando me miré en él, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No supe exactamente qué era lo que me inquietaba. Tal vez era la ligera distorsión en el reflejo, o tal vez solo era mi mente jugándome trucos después de escuchar a Sofía. Pero algo no estaba bien. ¿Ves lo que te digo? Me preguntó con la voz temblorosa. Asentí sin saber qué decir. No quería asustarla más, pero tampoco podía negar que había algo profundamente perturbador en aquel espejo. Lo que antes parecía una simple curiosidad, ahora empezaba a transformarse en algo más oscuro, algo que yo mismo no podía explicar. Y fue entonces, en ese momento de incertidumbre, cuando algo llamó mi atención. Desde el rincón del espejo, me pareció ver un destello, algo que no estaba ahí en la habitación. Me acerqué más, tratando de entender, pero Sofía me detuvo, agarrándome del brazo. No lo hagas, dijo con firmeza. No sigas mirando. Después de aquel primer encuentro con el espejo, empecé a notar cambios en Sofía que iban más allá de lo normal. Durante las siguientes semanas, su comportamiento se volvió errático, como si el tiempo que pasaba frente a ese maldito espejo estuviera drenando su energía. Al principio intentaba ignorarlo, trataba de seguir con su vida, pero el reflejo siempre parecía estar presente en su mente, como una sombra al acecho, esperando el momento adecuado para arrastrarla hacia algo oscuro. Un día me llamó de madrugada. No puedo dormir. He estado viendo cosas que no tienen sentido. Su voz era apenas un susurro, y había algo en su tono que me puso los pelos de punta. ¿Qué tipo de cosas? Le pregunté ya en alerta, sabiendo que lo que diría no me iba a gustar. Ayer vi a alguien en el espejo. No era yo. Hizo una pausa, como si estuviera luchando contra sus propias palabras. Era una versión de mí, pero diferente. Estaba herida, ensangrentada. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma. Intenté calmarla, buscando una explicación lógica, pero nada parecía encajar. La imagen que describía era demasiado vívida para ser una simple ilusión. A medida que pasaban los días, sus descripciones se volvían más perturbadoras. No solo veía su propio reflejo distorsionado, sino que comenzaba a percibir otras presencias a su alrededor, sombras que se movían por la habitación reflejada en el espejo, pero que no estaban en la realidad. Con el tiempo, los pequeños errores en el reflejo se convirtieron en algo más siniestro. Sofía me contó que una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo,
vio cómo su reflejo se quedaba inmóvil en el espejo, observándola mientras ella terminaba de vestirse. Era como si la figura en el espejo tuviera vida propia, como si estuviera atrapada en otro plano, observándola con intención. No se movía, solo me miraba. Con esos ojos fríos. Sentí que no era yo, que no me pertenecía. Las visiones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Una tarde, mientras estaba con ella en su casa, la noté particularmente nerviosa. Hay algo que no te he dicho. Empezó, mirándome con ojos que parecían buscar una salida de algo que ni ella misma comprendía. Anoche vi algo más. Me contó que, al despertarse de madrugada, miró el espejo casi por inercia y vio una escena espantosa. El reflejo mostraba su habitación, pero de una manera alterada. La cama estaba deshecha, las cortinas rasgadas, y en el suelo había un charco de sangre. En el centro de la habitación, ella misma estaba tendida, inmóvil, con una expresión de terror congelada en su rostro. Sentí que era una advertencia, pero no sé qué significa. Cada vez que veo algo nuevo en el espejo, siento que me estoy acercando más a ese final. Sus palabras me dejaron helado. Lo que Sofía estaba viendo no era simplemente una distorsión de la realidad, sino una predicción. Pero, ¿predicción de qué? ¿De su propio destino? No podía dejar que siguiera así. Decidimos investigar más sobre el espejo. Algo en mi interior me decía que esto iba más allá de simples alucinaciones. Había una razón por la cual la abuela de Sofía había mantenido el espejo cubierto durante tantos años. Había un motivo para la oscuridad que parecía rodearlo. Revisamos viejas cartas, documentos que Sofía encontró en la casa de su abuela, tratando de entender el origen del espejo. Fue entonces cuando descubrimos un nombre: Círculo de la Mirada Eterna. Según las cartas de su abuela, este grupo era una secta que, en el siglo XIX, creía que ciertos objetos, como espejos antiguos, podían capturar fragmentos del alma de quienes se miraban en ellos. Para el círculo, el espejo no solo reflejaba la realidad, sino también posibles futuros. Sin embargo, había una advertencia clara en las cartas. Aquellos que intentaban evitar los destinos mostrados en el espejo sufrían consecuencias aún peores. Sofía leyó una carta en particular que la dejó temblando. En ella, su abuela advertía que el espejo era un portal hacia una versión alternativa de la realidad. Una realidad donde la oscuridad y la tragedia siempre ganaban. Quien mire más de la cuenta en el espejo perderá algo de sí mismo cada vez que lo haga, decía la carta. Decidimos buscar a alguien que pudiera darnos más información. Contactamos a un historiador especializado en objetos malditos y rituales antiguos. Cuando le contamos sobre el espejo, su reacción fue inmediata. Nos advirtió que el Círculo de la Mirada Eterna había desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Según las leyendas, todos los miembros habían sucumbido a destinos trágicos después de obsesionarse con lo que veían en los espejos. El espejo que Sofía había heredado, según el historiador, probablemente había sido utilizado en rituales para ver el futuro. Pero las visiones siempre conducían a la destrucción de quienes intentaban cambiar lo que veían. El espejo no predice, nos dijo el historiador con voz grave. El espejo muestra lo que podría suceder si te permites ser consumido por él. A pesar de las advertencias, Sofía no podía evitar seguir mirando el espejo. Había algo en él que la atraía, algo que le hacía sentir que debía entender lo que veía, aunque la aterrorizara. Cada vez que lo hacía, la realidad se distorsionaba más. Una noche, mientras me encontraba en su casa, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Sofía y yo estábamos en el salón, intentando distraernos viendo una película,
cuando de repente se levantó, como si algo la hubiera llamado. Subió corriendo las escaleras y yo la seguí, preocupado por lo que pudiera estar ocurriendo. Al llegar a su habitación, la encontré parada frente al espejo, completamente inmóvil. Su reflejo, sin embargo, no estaba quieto. Era una versión de ella que no reconocía. Los ojos de su reflejo eran oscuros, vacíos, y la sonrisa que le devolvía era cruel, antinatural. «Sofía, aléjate del espejo», le grité, pero era como si no me escuchara. Finalmente la sacudí por los hombros, logrando que se apartara del espejo. Cayó al suelo, respirando con dificultad, como si hubiera estado a punto de ahogarse. Vi algo horrible. Me dijo entre sollozos. Vi mi propia muerte. Le pregunté qué había visto exactamente, pero ella solo repitió lo mismo, una y otra vez. Vi mi propia muerte, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Desde esa noche, Sofía se negó a dormir. El miedo la mantenía despierta, vigilando los fragmentos rotos del espejo, como si temiera que algo más pudiera salir de ellos. Su rostro cambió, y con el tiempo empezó a lucir más pálida, más demacrada, como si la vida se le escapara poco a poco. Los días siguientes a aquella noche fueron una especie de tortura para Sofía, pero también para mí. A pesar de mis intentos por ayudarla, el espejo parecía haberla atrapado en una espiral de paranoia y terror. Las visiones que había tenido la obsesionaban. Ella intentaba evitar mirarse, pero el espejo parecía llamarla de alguna manera, como si la retara a enfrentarse a lo que le había mostrado. Aunque yo no quería admitirlo, también sentía esa energía oscura cuando estaba cerca de él. Sofía se volvió casi un espectro de sí misma. Apenas comía, no dormía y pasaba horas encerrada en su habitación, mirando desde la distancia aquel objeto maldito. Un día ya, cuando fui a visitarla, me encontré con una escena que me revolvió el estómago. Sofía había cubierto todas las ventanas y espejos de la casa con mantas y telas negras. Había convertido su hogar en una especie de prisión oscura, aislada del mundo exterior. Es la única forma de detenerlo. Me dijo con los ojos desorbitados. Si no me veo, no pasará. Pero sabía que eso no era cierto. La tragedia no estaba en evitar el espejo. Estaba en cómo el miedo ya la había consumido por completo. Una noche, Sofía me llamó con una urgencia que nunca antes había sentido. Ven a la casa, ahora. Algo está pasando. Su voz era un susurro frenético, casi inaudible, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharla. Corrí hasta su casa, y cuando llegué, el ambiente era sofocante. Una extraña sensación de opresión colgaba en el aire, casi como si algo maligno estuviera presente. Sofía me esperaba en la sala, con la mirada perdida. Su piel pálida parecía más fría de lo habitual, y tenía los ojos vidriosos, como si no hubiera dormido en días. He tomado una decisión. Dijo sin mirarme directamente. Voy a destruir el espejo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que esto no terminaría bien. Sofía, no tienes que hacer esto. Tal vez si simplemente lo sacamos de la casa, lo llevamos a algún lugar. Pero me interrumpió bruscamente. No, no entiendes. El espejo no me dejará hasta que lo destruya. Vi algo anoche. Vi algo que no debería haber visto. ¿Qué viste?, le pregunté, mi voz apenas un murmullo. Sofía me miró por primera vez en lo que parecían horas, con una expresión que nunca olvidaré. Vi lo que pasará si no lo destruyo. Vi mi muerte. Y la tuya también. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Vi nuestras muertes reflejadas en el espejo. Vi cómo todo se derrumba. Primero soy yo, y luego tú.
La casa, el espejo. Todo está conectado. Si no lo destruimos, no hay escape. Su determinación era inquebrantable, pero detrás de su mirada había un terror que la estaba devorando. Me acompañó al segundo piso, donde el espejo aún colgaba en su lugar habitual, aunque ahora cubierto por una sábana pesada. Supe en ese momento que no había vuelta atrás. Sofía agarró un martillo grande que había traído de la cocina y se plantó frente al espejo. Yo me quedé a unos metros de distancia, observando con el corazón acelerado. Voy a hacerlo, dijo, su voz temblando mientras sostenía el martillo con ambas manos. Justo cuando levantó el brazo para golpear, algo en el aire cambió. Un frío insoportable llenó la habitación y de repente, la tela que cubría el espejo se deslizó hacia el suelo por sí sola, revelando el cristal oscuro y antiguo que tanto habíamos evitado. El reflejo del espejo no mostraba lo que debería. En lugar de vernos a nosotros de pie frente a él, lo que vimos fue una escena de pesadilla. Dentro del espejo, la habitación estaba devastada, como si un huracán hubiera pasado por ahí. Las paredes estaban manchadas de algo oscuro, casi como sangre, y en el centro de la habitación vimos a Sofía, pero no era ella. Era una versión grotesca de ella misma, ensangrentada, con los ojos vacíos y una sonrisa demente en su rostro. Me di cuenta de que la figura no estaba sola. Detrás de ella, otra figura emergió de las sombras, y al principio no pude distinguir quién era, pero cuando lo vi con claridad, mi cuerpo se paralizó. Era yo, mi reflejo, pero no era realmente yo. Era una versión desfigurada, pálida, con una expresión de sufrimiento indescriptible. Sofía soltó un grito ahogado, retrocediendo unos pasos. Es esto lo que vi. Es esto lo que nos espera si no lo destruimos. El espejo parecía vibrar, como si algo dentro de él estuviera cobrando vida. El aire se volvió más denso, y las sombras de la habitación comenzaron a moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. No pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado en su lugar, atrapado en el horror de lo que estaba viendo. De repente, el reflejo de Sofía en el espejo dio un paso hacia adelante. La versión desfigurada y rota de ella empezó a moverse, como si quisiera atravesar el cristal y salir al mundo real. ¡No! Gritó Sofía, y sin pensarlo dos veces, levantó el martillo y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. El sonido fue ensordecedor, como un grito que resonaba desde las profundidades del abismo. Los fragmentos cayeron al suelo, esparciéndose por toda la habitación. Por un momento, todo quedó en silencio, un vacío absoluto que parecía extenderse por la casa. Pensamos que había terminado. Sofía cayó de rodillas, respirando con dificultad, y me acerqué a ella para ayudarla. Lo hicimos. Susurró. Se ha terminado. Pero no lo estaba. Los fragmentos rotos del espejo seguían reflejando algo. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que las imágenes seguían ahí, en las diminutas piezas de cristal esparcidas por el suelo. Cada uno de los pedazos mostraba una pequeña porción de la misma escena. La habitación devastada, las figuras desfiguradas de Sofía y yo, y detrás de nosotros, algo más. Una sombra enorme y amorfa que parecía estar acercándose cada vez más. Fue en ese momento cuando entendí lo peor. El espejo no había sido destruido realmente. Simplemente se había fragmentado, y ahora cada pequeño trozo de cristal contenía una parte de su maldición. Cada fragmento era un portal, una ventana hacia esa realidad distorsionada. Sofía lo comprendió al mismo tiempo que yo. No puede ser. Murmuró mirando los fragmentos con desesperación. Esto no ha terminado. Solo acaba de empezar.
Los fragmentos del espejo se esparcieron por el suelo como piezas de un rompecabezas maldito. Durante unos segundos, Sofía y yo solo miramos los pequeños trozos, todavía incrédulos de lo que acababa de suceder. El espejo estaba roto, pero la sensación de peligro no se había desvanecido. Si acaso, el ambiente en la habitación se había vuelto más pesado, más denso, como si algo siniestro estuviera al acecho, esperando para revelarse. Sofía se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban mientras intentaba respirar con normalidad. Pensé que destruirlo lo acabaría todo. Pero esto... murmuró mirando los fragmentos con desesperación. Me acerqué a ella, sintiendo que algo no estaba bien, que esto apenas comenzaba. Cada pequeño trozo de cristal seguía reflejando imágenes distorsionadas, retazos de esa realidad macabra que el espejo había mostrado antes. No importaba dónde miraras, en cada fragmento podías ver algo horrible, un destello de sangre, una sombra que se movía en la oscuridad, nuestros propios reflejos deformados, como si estuvieran atrapados en algún lugar del que nunca podrían escapar. Sofía, tenemos que salir de aquí, le dije, intentando tomar su brazo para llevarla fuera de la habitación. Pero antes de que pudiera moverla, ella sacudió la cabeza, con los ojos fijos en los fragmentos. Espera, dijo con voz baja, como si estuviera hipnotizada. Hay algo más. Míralos. Miré más de cerca y me di cuenta de lo que Sofía había notado. Los fragmentos no solo reflejaban nuestras versiones deformadas, sino algo más, algo detrás de nosotros, una sombra. En cada trozo de cristal, esa figura oscura, sin forma definida, se movía lentamente, acercándose. Sentí el frío subir por mi espalda, un miedo primitivo que me decía que aquello que veíamos no era solo una ilusión. Tenemos que irnos, repetí, pero esta vez con más urgencia. Sofía dio un paso atrás, pero su mirada seguía fija en los fragmentos. Fue entonces cuando lo vi. En uno de los trozos más grandes, su reflejo apareció de nuevo, su yo alterno, su versión ensangrentada, con los ojos vacíos, sonriendo de una forma aterradora. ¿No lo ves? Susurró Sofía con la voz apenas audible. Espera por mí. Me está esperando. De repente, la habitación entera pareció vibrar, como si una fuerza invisible comenzara a sacudir el aire a nuestro alrededor. Las sombras en los fragmentos se retorcieron y, de alguna manera, comenzaron a proyectarse en la habitación real. Podía ver cómo la oscuridad emergía de los trozos de cristal, como si estuvieran filtrando esa otra realidad en la nuestra. Sofía retrocedió un paso más, y antes de que pudiera detenerla, cayó al suelo. Su mano aterrizó sobre varios de los fragmentos. Gritó de dolor mientras la sangre brotaba de su mano. Pero fue entonces cuando sucedió algo aún peor. La sangre comenzó a extenderse sobre los fragmentos, empapándolos lentamente, y de alguna manera, las imágenes en los trozos de cristal se hicieron más claras, más definidas. ¡Sofía!, grité acercándome para ayudarla. Pero cuando miré los fragmentos otra vez, vi algo que me congeló en el sitio. La versión de Sofía en el espejo, esa figura ensangrentada, comenzó a moverse, como si intentara atravesar el cristal. Era como si la sangre que caía sobre los fragmentos estuviera dando vida a esa versión distorsionada de ella. El reflejo sonrió y supe que el tiempo se nos había agotado. De repente, las luces de la casa parpadearon y una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a vibrar y la oscuridad en los fragmentos se hizo más espesa, más tangible. Las sombras comenzaron a tomar forma, alargándose hasta convertirse en figuras humanoides, sin rostro, que se movían lentamente hacia nosotros.
Sofía estaba en shock, incapaz de moverse. Yo la levanté del suelo, con los fragmentos de cristal todavía brillando como pequeños espejos malditos a nuestro alrededor. «Tenemos que salir de aquí», grité, pero Sofía no podía moverse. «No hay escapatoria», susurró ella, su voz débil, como si ya hubiera aceptado su destino. «Vi esto. Sabía que llegaría». Yo no estaba dispuesto a rendirme, pero cada vez que intentaba avanzar hacia la puerta, las sombras se interponían. Se movían rápido, bloqueándonos, cerrando el espacio a nuestro alrededor. Entonces, ocurrió algo aún más aterrador. Las sombras comenzaron a salir de los espejos rotos, extendiéndose como una niebla negra que se enroscaba alrededor de nuestras piernas, tirando de nosotros hacia el suelo. Podía sentir cómo esa niebla oscura me envolvía, fría como el hielo, y supe que esto era lo que el espejo había estado planeando todo el tiempo. No solo quería que viéramos el futuro, quería arrastrarnos hacia él, a esa versión distorsionada y grotesca de la realidad. Sofía gritó, y en un último intento desesperado, pateó uno de los fragmentos más grandes que había quedado en el suelo, rompiéndolo en pedazos aún más pequeños. Pero no sirvió de nada. Las sombras siguieron avanzando, y su fuerza se intensificó. La vi caer al suelo, cubierta por esa oscuridad, mientras intentaba inútilmente luchar contra ella. Me arrodillé a su lado, tratando de ayudarla a levantarse, pero las sombras eran demasiado fuertes. Y entonces lo sentí. Algo frío tocó mi cuello. Giré la cabeza y vi mi propio reflejo, esa versión distorsionada de mí mismo, mirándome desde uno de los fragmentos rotos en el suelo. Su expresión era de pura maldad. Sabía lo que iba a pasar. Con un último susurro, Sofía dijo: «No podemos escapar de lo que somos. El espejo siempre gana». Y con esas palabras, la oscuridad nos envolvió completamente. Días después, la policía llegó a la casa de Sofía. Un vecino había escuchado ruidos extraños y había notado que la casa llevaba días sin actividad. Lo que encontraron dentro fue inexplicable. La casa estaba vacía. No había rastros de Sofía ni de mí, como si hubiéramos desaparecido en el aire. Pero en el centro de la habitación encontraron los fragmentos de un espejo antiguo, esparcidos por todo el suelo. Los cristales aún reflejaban algo, pero no eran reflejos normales. Cualquiera que se acercaba a mirar veía sombras, destellos de figuras humanas, como si algo o alguien estuviera atrapado dentro de esos trozos de cristal. El espejo había sido destruido, sí, pero su maldición seguía viva. Y quien se atreviera a acercarse lo suficiente, quizás también vería su propia versión distorsionada, esperando en algún rincón oscuro, listo para tomar su lugar. El espejo nunca se rompió del todo. Siempre encuentra la manera de volver. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.